Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer estos apliques de conejito. Se pueden utilizar para aplicar sobre ropa, prendas de vestir de bebés. En este caso recomiendo hacer los ojitos bordados. Y también se puede utilizar para Pascua, para adornar diferentes regalitos, huevitos de Pascua o regalitos que quieran realizar. En ese caso podemos tejer y aplicar alguna piedrita o alguna perlita para resaltar y hacer los ojitos. Bueno, vamos a los materiales. Para realizar estos conejitos, como podrán ver, utilizamos poquito material. Yo recomiendo hilo semigrueso grueso de algodón, 2 colores, uno para el cuerpito y otro para el lacito y en algunos casos bordar el ojito. Lo tejí con aguja número 4, necesitamos tijerita y aguja lanera. ¿Qué les parece si comenzamos? Estos apliques de conejito realizando un anillo mágico, y vamos a hacer 2 cadenitas, lazada, punto alto, y vamos a hacer puntos altos alrededor del anillo hasta completar con 16. Estas cadenitas del inicio cuentan como punto, entonces acá tenemos 3, 4 y seguimos hasta tener 16 puntos altos. El último punto alto, haremos los 16 y ahora vamos a este punto y hacemos un punto deslizado, la parte superior del primer punto alto. Ajustamos el anillo, que después lo vamos a cerrar bien. Levantamos 2 cadenitas, lazada, y en el mismo espacio hacemos un punto alto. Lazada en el siguiente espacio, hacemos punto alto y otro más en el mismo espacio. Hasta ahora hicimos las 2 cadenitas y el punto alto en el primer espacio y 2 puntos altos en el segundo espacio. Ahora vamos a hacer 5 cadenitas al aire, lazada, y vamos a contar 1, 2 en el siguiente punto, o sea en el segundo, ingresamos y hacemos un punto alto, lazada en el siguiente espacio, hacemos un medio punto alto, pasamos los 3 de una sola vez y ahora hacemos 2 puntos bajos en los espacios siguientes. Esta va a ser la orejita. Bueno, ahora vamos abajo, tomamos estos 2 puntitos de la base de las cadenitas y punto deslizado, y así tenemos una orejita. Lazada en el siguiente espacio, un punto alto. Nuevamente hacemos 5 cadenitas. Y hacemos como la orejita anterior, lazada en la segunda cadenita, ingresamos y hacemos un punto alto. Lazada en el siguiente espacio, un medio punto alto y medio punto en el que sigue y en el siguiente también, medio punto. Vamos al inicio de estas cadenitas, esta es la base, tomamos así estas 2 hebras, como hicimos con la orejita anterior, punto deslizado,
Hasta acá tenemos las dos orejitas. Ahora vamos a hacer 2 cadenitas al aire, ingresamos en el mismo punto donde tenemos el punto alto y ahí hacemos punto deslizado. Entonces nos quedó la cabecita y las orejas. Ahora vamos a seguir en el siguiente espacio haciendo 1, puntos deslizados, 2, 3, 4 puntos deslizados, 3 cadenitas al aire y hacemos un punto deslizado. Entramos acá, vuelvo a mostrar, hicimos las 3 cadenitas al aire, ingresamos acá en la base de las cadenitas y hacemos punto deslizado. Y ahí finalizamos. Vamos a cortar esta hebrita. Entonces, vamos a ajustar el anillo. Enhebramos aguja. Y vamos a cerrar bien y perder la hebra. Acá la hebra que sale de la colita, enhebramos aguja lanera, ingresamos pegadito ahí donde termina la colita, el conejito. Llevamos hacia atrás, entonces atrás damos una puntadita y perdemos el hilo. La base del conejito ya está. Ahora vamos a hacer el lacito y bordar el ojito. Entonces cortamos una hebrita de otro color, no muy larga, simplemente que nos permita atar como si fuera un lacito, un pañuelito al cuellito. Ajustamos. Tratamos de fruncir un poquito, cuestión de que junte los puntos. Y ahí cortamos. Queda como un pañuelito al cuello. Y ahora enhebramos aguja lanera con el mismo color o con el color que quieran, pero me gusta cómo queda la combinación del ojito, el color como el pañuelito. Ingresamos acá 1, 2 en el tercer punto alto para ubicar el ojito. Y vamos a hacer simplemente varias pasaditas para que quede formado el ojito. Una vez nos gusta cómo quedó, cortamos y vamos a atar simplemente estas hebritas. Y nos quedó el conejito terminado, como podrán ver, muy sencillo, muy poquito material y hermoso como aplique para ropita o como adornito para regalar. Espero les haya gustado y escriban en comentarios si les gustaría hacer algún otro aplique, así lo podemos realizar en algún video posterior. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao!